Latinoamérica ha sido un escenario de grandes movimientos sociales, de grandes iniciativas intelectuales, que no solamente ha afectado el contexto latinoamericano, sino también el hispano en los Estados Unidos y en Canadá, y también más allá del contexto americano. Latinoamérica es el nido de grandes contribuciones intelectuales, pero también ha sido el lugar donde se han gestado grandes injusticias, grandes situaciones históricas que evidentemente las conocemos y que ha marcado de alguna manera las limitaciones a ciertos sectores, especialmente la colectividad de la mujer, especialmente el sector de la mujer. Cuando uno analiza las estadísticas y uno analiza de alguna manera los datos duros, se da cuenta de que se ha avanzado, pero no lo suficiente para poder reconocer a la mujer y empoderarla donde ella necesita estar, ya que la lucha no es si la mujer se puede desarrollar o no, ya que se ha desarrollado. La lucha es que la mujer pueda tener espacio, plataforma para que su voz ya desarrollada pueda ser escuchada. Así que hoy tenemos la dicha de contar con Evelyn Barrera de Chile, madre de una bella hija, y juntamente con su esposo son ministros y líderes de un ministerio llamado La Generación Dorada y Crónica, donde ellos proveen asistencia, acompañamiento, discipulado, mentoría a personas de la tercera edad y personas con dificultades crónicas. Juntamente con su esposo Héctor son personas muy sensibles, con una tremenda disposición para darse en un servicio de calidad, un servicio íntegro hacia las personas más vulnerables. Evelyn es ingeniera y le hemos pedido a ella para que pueda darnos una mirada técnica a través de cifras reales y cifras contextuales sobre la situación de la mujer en Latinoamérica. Sin duda de que los datos que ella nos va a entregar interpelarán no solamente nuestra conciencia cívica, sino también nuestra conciencia pastoral, ya que ministramos a mujeres, ministramos a familias que vienen de esos estratos vulnerables y que necesitan una pastoral mucho más sensible y mucho más cercana, mucho más entendida de la situación que sufren nuestras comunidades. Así que le damos la bienvenida a Evelyn, sin duda de que vamos a disfrutar un caudal de información y Evelyn nos va a ayudar a caminar en esta senda para poder concientizar nuestra pastoral y ser más sensible a la hora de ministrar nuestros pueblos, nuestras comunidades. Estamos contigo, Evelyn. Bueno, Dios les bendiga a todas las que están presentes también. Para mí también es un tremendo honor estar en este momento compartiendo con ustedes. Me siento muy honrada. Mi profesión es ingeniero en administración de empresas y aparte de eso me he desarrollado por muchos años como jefa de personal en un colegio en el que actualmente trabajo. eh, por mucho tiempo trabajando en recursos humanos y en todas estas áreas. Básicamente, dado a eso, quisiera hacer un poquito técnica mi exposición, presentar números. Creo que a veces los números también se ven fríos al principio, pero si logramos conversar o dialogarlos, nos enseñan y nos hablan. Así que comparto con ustedes esta exposición. Le digo de partida que los que necesiten la exposición de las diapositivas, e incluso un escrito que realicé que es mucho más completo que lo que voy a hablar ahora, díganmelo, yo inmediatamente lo subo. Ya ahora sé que por Zoom se suben documentos, no lo sabía, hoy día aprendí. Voy a subir el documento y lo pongo también a disposición de ustedes para que dialoguemos, para que ojalá este tema se converse más seguido. Lo que decía mi hermano Marcos Huertas al principio, respecto del el rostro de Dios, es un tema que en una ocasión, y esto lo hago con un pequeño paréntesis, lo expresamos en nuestra congregación. Yo les dije a ellos y les envié, o sea, les imprimí varias fotografías de Dios, porque usted pone Dios en internet y le aparecen unas fotografías increíbles, algunas incluso retratadas en pintura, etcétera, y yo se las entregué a ellas y me decían, ¿qué es lo que ve de Dios allí? Y ellos decían, Dios es fuerte, Dios es vital, tiene el rayo por detrás y por sobre todas las cosas decía, es un anciano, Dios, y etcétera. Y en todas las imágenes Dios es un hombre. En todas las imágenes Dios es un hombre. Cuando yo les conversé a ellos, yo les dije, ¿quién les dijo a ustedes que Dios es un hombre? Y ustedes vieron las caras que pusieron porque se espantaron, porque la idea
que está instalada en muchas iglesias y en muchas comunidades de fe, esta masculinización de, digamos, de la forma en la que observamos incluso a Dios. Así que es un desafío grande tratar estos temas. Comparto con ustedes estas diapositivas que diseñé. Espero que sean de bendición para ustedes, tanto como lo han sido para mí. Ahí comparto la primera diapositiva. Bueno, el tema le he titulado Mujer y liderazgo en Latinoamérica, limitaciones y oportunidades. Allí en esa imagen grande ahí que ven allí, ven a esa hermosa mujer, el nombre de ella es Rigoberta Menchú. Algunos pueden conocerla, es una activista guatemalteca, una lideresa. De hecho, se hizo bastante popular porque se hizo de ella una autobiografía en la cual se retrataban bastantes vulneraciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas. Entonces ella se ha vuelto una luchadora de los derechos de los pueblos originarios. Bien, quisiera hablarles y partir hablando, aunque usted no lo crea, en esta charla acerca de un hombre. Este es un hombre muy importante para la historia de Israel, y con esto quisiera hacer mi introducción. Este hombre es Moisés. Si usted trae a la mente a este Moisés del Pentateuco, este Moisés tremendo hombre que se movilizó y de hecho para los mismos judíos israelitas es un tremendo líder, nosotros quizás en el imaginario podríamos hacer igual como Dios, ¿cierto? ¿Cómo sería, cómo habrá sido Moisés o cómo lo imaginamos desde las predicaciones, desde la enseñanza? Quizás lo veríamos más o menos así. Ese Moisés allí con su vara, participando en esta ocasión de la apertura del Mar Rojo, ese Moisés que se confrontó directamente con Faraón y doblegó a este tremendo también líder egipcio. Si pensamos en Moisés, pensamos en esas 10 plagas que vinieron sobre Israel, sobre Egipto, vinieron sobre Egipto para la liberación de Israel, y también pensamos en la tabla de los 10 mandamientos que le fueron entregados a Moisés. No se nos va a ir de la mente tampoco asociar a Moisés con esa ocasión en que también vemos el milagro de Dios de provisión para Israel, en tanto el maná y también las codornices. Esa es la forma en la que imaginamos a Moisés, casi imbatible, casi le decimos el prototipo de Jesús. Pero ¿qué pasa? Ese Moisés en algún momento de su vida fue un pequeño y vulnerable bebé. En algún momento de su existencia sencillamente era un bebé. Y ahí no estaba el poder, no estaba la vara, no había ninguna de esas cosas que nosotros acabamos de mencionar, pero sí existió la valentía de dos mujeres parteras llamadas Sifra y Fubá. Ellas en el Éxodo capítulo 1 del verso 15 al 21 encontramos que decidieron de manera deliberativa, digamos, no obedecer las órdenes de Faraón y por lo tanto no exterminar a los niños nacidos en el pueblo de Israel, porque ellas fueron encomendadas a ir a asistir los partos, pero matar a los varones apenas nacieran. Ellas se rehusaron a seguir las órdenes del Faraón. Demostraron con esto una tremenda valentía y rodearon a través de este evento también la existencia del mismo Moisés. También a quien rodeó a Moisés en esta historia, que también es una mujer, es su madre, Jocabed, quien a través de un gran amor es capaz de ocultar a su hijo por 3 meses. Y es más, cuando ya vio que no podía ocultarlo más porque había una orden para matar a los niños pequeños, varones, ella pone a su hijo en la cesta en el río Nilo. Pero ese hijo no iba solo, ese niño no iba solo en esa cesta, sino que iba bajo la vigilancia de Miriam, su hermana, que estaba atenta allí mirando esa canasta hasta dónde llegara. Y tuvo una astucia tan grande, esta mujercita, señorita, no lo sabemos si es una niña o una mujer en esa ocasión, pero tuvo una astucia tan grande que cuando el cesto llegó al mismo palacio del faraón, tuvo ella la capacidad de volver a reunificar a Moisés con su madre. Esas cosas increíbles que a veces hacemos las mujeres. Obviamente aquí también impacta la compasión, una compasión muy grande que estaba en el corazón de la hija del faraón. Esto, como usted lo puede ver por este instante, es una cadena de mujeres, es una cadena internacional de mujeres porque ni siquiera eran de una sola ascendencia, de distintas nacionalidades, pero que, digamos, actuaron en favor
y en protección de uno que se iba a transformar en uno de los líderes más grandes de la historia de Israel. Y nosotros podemos ver que incluso cuando Moisés era ese adulto, también requirió de la ayuda o de la contribución de esas 7 hijas de Reuel, que cuando él estaba fugitivo, escapando y quizás a punto de morir de hambre, fue refugiado, recibió la hospitalidad de esta familia. Y es más, también sabemos nosotros que luego se casa con una de estas 7 hermanas. Entonces quiero llevarles a pensar que en la historia de un tremendo líder como Moisés, bien lo decía la expositora anterior, muchas veces no observamos a veces a plenitud la historia, entonces hacemos que esto centre sobre un hombre, pero en realidad, si examinamos la historia, esto centra sobre también 12 diferentes mujeres que participaron en el desarrollo de un tremendo liderazgo. Entonces, las lideresas están ausentes en la historia. Creo que la respuesta ya fue dada en la intervención anterior. Claro que no, porque ellas marcaron presencia y para aquello no requirieron del permiso de nadie ni de esperar retribución alguna para responder a las necesidades apremiantes que le rodeaban. Entonces sería muy injusto decir que no existieron lideresas durante la historia de la humanidad, porque sí las hubieron. Que nadie haya escrito de ellas, que nadie se haya atrevido a hablar de su historia es un tema totalmente distinto. Pero estas mujeres sí han respondido a las necesidades de su entorno. Ahora bien, ¿qué entonces está fallando? ¿Por qué si las mujeres tienen estas capacidades, como bien lo decía el doctor Marco, si tienen las habilidades, tienen las capacidades, qué entonces falla a la hora de pensar en que estas mujeres necesitan demostrar o evidenciar ese liderazgo? Una de las cosas es que necesitan espacios de desarrollo, los requieren. Además de eso, también requieren una protección reforzada. ¿Ya? A algunos les molesta un poquito este concepto porque dicen, bueno, si son iguales los hombres que las mujeres, ¿para qué penalizar más fuertemente cuando se agrede a una mujer que a un hombre? Pero necesitan, ellas requieren de una protección reforzada y finalmente también requieren de reconocimiento y de oportunidades. Esas son las cosas que a lo mejor en muchos sentidos van fallando y que entorpecen el proceso para que las mujeres lleguen o alcancen el liderazgo. Ahora, ¿qué les parece si podemos dar un vistazo por el liderazgo de la mujer y vemos sus cifras? Vamos a ver un poquito de estadísticas mundiales para hacernos una visión más globalizada y también vamos a ir a Latinoamérica como tal. Espero que estas estadísticas le puedan iluminar así como lo han hecho conmigo. Primero parto con la declaración de ONU Mujer al respecto de la incorporación de la mujer. ONU Mujer nos dice, la participación y el liderazgo de las mujeres en la política y la vida pública en pie de la igualdad son fundamentales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible antes del 2030. Sin embargo, los datos muestran que la representación de las mujeres es insuficiente en todos los niveles de toma de decisión del mundo. Por tanto, alcanzar la paridad de género en el campo, por ejemplo, la política, todavía está muy lejano. Imaginemos que esto solamente es lo global, no estamos todavía hablando de nuestras comunidades de fe, solamente en el mundo. Mujer en cargos gubernamentales. Aquí yo le tengo una pequeña gráfica que ilumina un poquito respecto de cómo se incorpora la mujer en el mundo, en los cargos gubernamentales. Jefes de Estado, jefas de Estado, presidentes, primer ministro, lo que usted quiera llamarle, pero los que encabezan, digamos, los gobiernos. En el mundo hoy solamente hay 21 mujeres que están en este instante ejerciendo como jefas de Estado. Y hay 173 hombres. Ahí usted ve el gráfico bastante claro, la participación femenina es bastante escasa. Quiero decirles que 119 países jamás han sido presididos por una mujer. Solamente 14 países han logrado un gabinete ministerial con más del 50% de mujeres. Y por lo tanto se espera que la paridad ministerial recién se dé en el año 2077. Yo estaba pensando más o menos qué edad voy a tener para el 2077, si es que llego a ese tiempo y mis ojos verán paridad ministerial en ese instante. Comparto otra gráfica con ustedes. ¿Qué pasa con las mujeres en los parlamentos o en los congresos de nuestro mundo?
Ahí la gráfica nuevamente, solo el 25% de los asientos o de los escaños parlamentarios son presididos por mujeres, nada más, 25%. 4 países en el mundo cuentan con más del 50% de representación en mujeres, solo 4 países del mundo. Y 27 países en los que las mujeres, hay 27 países en los que las mujeres solo representan hasta el 10% de ese parlamento o menos. Por lo tanto, se espera que la paridad parlamentaria se dé recién para el 2066. Vuelvo a preguntarme cuántos años tendré y si es que estaré para ese momento en que esto va a ocurrir. Quizás mi hija le tocará observar, ojalá que así sea. Bueno, cifras en Latinoamérica. Vamos a hablar del liderazgo de la mujer aquí en nuestro sector, en nuestra zona. Miren, estas gráficas son sumamente, explicativas. Aquí nosotros observamos el mapa nuestro y vemos qué tanto ha aumentado la cantidad de mujeres matriculadas en la educación superior en el rango del año 2006 al 2016. Les aclaro que estos estudios normalmente se hacen con rangos de una década para poder ver las fluctuaciones y los movimientos, digamos, de información. Esto, son datos que están otorgados por la UNESCO. Si nosotros observamos este mapa, nos podríamos dar cuenta que hay países en los cuales se ha incrementado positivamente el aumento de la mujer en la educación superior como rasgo sumamente importante para su incorporación en los liderazgos. Si no educamos, si no permitimos que la mujer se eduque, no podrá tener las habilidades necesarias para ejercer los cargos de liderazgo. Hay un aumento en el acceso de las mujeres a la educación superior, como lo podemos ver también enrojecido en nuestro mapa. En México sí es necesario decir que hace 10 años atrás, más de 10 años atrás, solo el 25% de las mujeres accedía a la educación superior. Usted puede traer a su mente esta estadística, solo el 25% de las mujeres accedían a la educación superior. Sin embargo, todavía, a pesar de que el mapa está bastante enrojecido y hay zonas como incluso tenemos allí Argentina, donde ha aumentado exponencialmente la incorporación de las mujeres a la educación superior, tendríamos que decir que hay una deuda. ¿Cuál es la deuda, dirá usted? La deuda es que en los campos de las ciencias, de la tecnología, las ciencias de las naturales, digamos, las ingenierías y las matemáticas, aún las mujeres siguen siendo número minoritario. O sea que a veces escogen la carrera profesional a la que ellas van a avanzar, pero todavía desde una perspectiva que está marcada por su género. Quizás eso es una deuda de la cual debiéramos también pensar. Les comento que también aquí en Chile hay un astrónomo bastante conocido. De hecho, él es Premio Nacional en Ciencias Exactas. Es un escritor de 4 libros y es un astrónomo. De hecho, yo tuve la oportunidad, tuve esa bendición de Dios de haberlo conocido en persona en una pasantía que realicé en la Universidad de Chile. Él, una persona bastante conocida en nuestro país, se llama José Massa, un astrónomo. Los dichos de él en una entrevista a la cual él, accedió hace 2 años atrás, decía: a las niñitas las condicionamos desde el día 1. Esto respecto al tema educacional que le he estado hablando. Dice: regalémosles un cohete, digámosles que sea astronauta o digámosles que vaya a Marte. Él dice: hay una chica norteamericana que tiene 17 años, que habla varios idiomas y lo único que hace es entrenarse para ser quien dirija la nave rumbo a Marte. Yo apoyo que sea una mujer la que pise Marte en primer lugar. Eso es lo que dice este astrónomo chileno. Es bien simpático, le agrada mucho a nuestro pueblo. Y qué verdad decía, porque a veces condicionamos de manera cultural a nuestras niñas a cierto tipo de carreras. Por ejemplo, le decimos: usted tiene más apego por los niños, sea educadora de párvulos. Usted tiene a lo mejor más apego por las personas, ni siquiera le decimos sea doctora, sino que le decimos sea enfermera. Y comenzamos desde pequeñas a condicionarlas a las labores que según nosotros es lo único que pueden hacer por género. Aquí tenemos otras estadísticas también dentro de este mismo marco del mapa. Mujeres en parlamentos nacionales ahora en Latinoamérica, no en el mundo. Entre el año 2008 y el 2018 vemos que el mapa ya está un poquitito más clarullo.
quiero decir, está un poquito más simple, ya no hay tanto aumento, y de hecho incluso si usted se fija y logra ver ahí los porcentajes, son lejos menores a los que recién veíamos en la tabla de educación, llegan hasta el 60%, la de arriba llegaba hasta el 120%. Entonces la incorporación de las mujeres a los parlamentos ha sido lenta, muy lenta. Datos de la CEPAL nos dicen que hay un aumento del 22% a un 30%, o sea, aumentamos un 8% de la participación de mujeres en el Congreso o Parlamento entre el 2008 y el 2018. Además, hay crecimientos muy tímidos, por ejemplo, en Brasil, que todavía las mujeres parlamentarias no alcanzan a ser más del 15%. En Argentina, incluso retrocedió de un 40% que tenía ahora a un 39% durante esta década que fue estudiada. Aquí tenemos a Josa Osmani. Ella es la presidenta de Kosovo, está en Europa Oriental. Esta mujer, aparte de ser presidenta, es doctora en ciencias jurídicas y ex profesora y también mamá de 2 hijos, porque se puede ser lideresa con hijos, eso también es otro estigma que a veces nos cuesta vencer. Ella nos dice, cuando las mujeres ocupan cargos políticos y estatales de alto nivel, contribuyen a crear políticas más equilibradas, sensibles al género y con conciencia medioambiental de cara al futuro. Tremendas palabras de esta lideresa. Otra gráfica que también nos habla acerca de nuestra Latinoamérica son mujeres que han estado o que están presentes en los máximos tribunales de sus países o cortes supremas, como le decimos acá en Chile. ¿Cuántas mujeres llegan a esos escaños? Ahí están todos los países representados. Y si usted se da cuenta, en muy pocos de ellos las mujeres superan el 50% de participación. Y en la mayoría de ellos incluso menos. Y esto es muy llamativo porque cada vez las escuelas de derecho se reciben más mujeres que hombres. Digamos que hay más mujeres que hombres que hoy están jurando como abogados, pero resulta que no pueden llegar ni siquiera por cantidad numérica a estos puestos máximos, digamos, de representación de la justicia. Llamativo, llamativo. Yo creo que ahí es donde hablamos de las oportunidades. También tenemos qué pasa con las mujeres ya en un campo quizás un poquito menos valorado, pero que también es importante. ¿Qué pasa con los jefes de hogar en nuestra Latinoamérica? Bueno, las mujeres jefas de hogar también han ido aumentando de manera paulatina, se van haciendo cada vez mujeres jefas de hogar, o sea, las que sustentan con sus ingresos la familia. Cada una de ellas, generalmente, y al menos en las estadísticas que están en nuestro país, no sé cómo serán los respectivos países de ustedes, la mujer recibe en promedio menos renta por el mismo trabajo que realizar un hombre. Por lo tanto, si bien se está empoderando del hogar, se está empoderando al ser jefa de hogar, no lo hace con las mismas armas que podría hacerlo un hombre. Así que interesante, y ustedes pueden observar en la gráfica tanto en hogares unipersonales, biparentales con hijos, biparentales sin hijos, monoparentales, donde solamente una persona, un hombre o una mujer es el que está a cargo de la familia, el hogar extenso donde hay varios integrantes de la familia combinados y digamos el hogar compuesto donde a lo mejor también hay un integrante que no es participante o no es del vínculo sanguíneo. ¿Qué pasa con las mujeres en las empresas? Mire, aquí ya usted vio en esta imagen tremenda la diferencia. Solamente la imagen ya nos habla. Mujeres en juntas directivas de las 100 empresas más importantes de Latinoamérica. Solamente el 7,3% de ellas son mujeres. Los demás, solo varones. Hay una mujer que está a cargo de una consultora de investigación que es el MSCI. Ella se llama Megan Eastman. Ella dice lo siguiente: colocar a las mujeres en altos cargos de las empresas no es solo una cuestión de nombrar personas. Hay todo un ecosistema detrás de eso. Además de educarlas, hay que garantizar que éstas van a seguir sus carreras, que van a ser promovidas en la empresa y podrán hacer el tipo de conexión que es necesario para llegar allí. Entonces, qué importante saber que si bien hay una intención de incluir a las mujeres, también debe haber una intención de capacitarlas, una intención de darle los espacios y de darle las conexiones para que logren cambiar estas gráficas que acabamos de ver. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los desafíos para la integración de la mujer?
Hay muchos, muchos, sobre todo en nuestra Latinoamérica, pero puedo decirles que las desigualdades y la discriminación de género que impregnan todas las situaciones, ya sea una nueva pandemia, que todo esto, ya se han hecho estudios donde se ha señalado que la mujer ha sido mucho más afectada que el hombre por la pandemia COVID-19, o un antiguo conflicto arraigado en disparidades en los ingresos o falta de voz política. Mujeres y niñas enfrentan riesgos y obstáculos adicionales solo por el hecho de ser mujeres. Si bien yo hoy día coincido con nuestra hermana y expositora Claudia, efectivamente las mujeres requieren de espacio, requieren de visibilización del trabajo que desarrollan, y por aquello también necesitan que nosotros podamos darle y abrir nuestra cultura, abrir la forma en la que pensamos para poder entregarle dichos espacios. Bueno, le comparto ahora, en breve, un estudio hecho por el Banco Interamericano del Desarrollo respecto del rol de la mujer. Este banco establece que hay 4 condicionantes básicas para el liderazgo de la mujer que pueden afectar a favor o en contra de su desarrollo. Uno de ellos es la mejora en el capital humano. ¿Qué quiere decir esto? Y usted ve a la niñita estudiando. Eso se trata, capacitar, acceso a la capacitación de la mujer. ¿Qué es lo que le otorga la capacitación a una mujer? Acortar brechas, por supuesto. Acorta brechas y por lo tanto disminuye las desigualdades de género tanto en el empleo como en la política. Y también incluso el acceso a su capacitación le otorga mejores condiciones de salud. A veces nosotros no pensamos la cantidad de beneficios que puede otorgarle a una mujer el hecho que yo la eduque, que le entreguemos y les abramos las puertas para que se eduque. Podríamos incluso librarles hasta de enfermedades. Allí está. ¿Cuál es la otra condicionante? Dijimos que eran 4, la segunda es la apertura cultural. Ahí en esa imagen queda claramente un reflejo de lo que es esa apertura cultural. Por ejemplo, hoy yo estoy acá compartiendo con ustedes y mi marido está en la cocina con la olla, está con la cuchilla, está pelando papitas porque está preparando el almuerzo, le está dando de comer a mi hija, no sé cómo lo estará haciendo, si es que la habitación de la cocina está incendiada o no, pero lo está haciendo, lo está haciendo. Y estos roles a veces nos parecen extraños y sobre todo si nos remontamos a décadas anteriores eran impensados. Hasta era pensar que era una locura pensar en una mujer trabajadora y en un hombre que se hiciera cargo de las labores de la casa. O sea, impensado. Y para las comunidades cristianas, ¿qué decir? Algunos podrían haber dicho que era hasta un pecado. Me voy a carrilear un poquito hoy día. ¿Qué factores influyen en la apertura cultural? Que hoy existe, que es distinta a la de antes. Uno de ellos es que ha renacido el movimiento internacional de la mujer. Si bien se levantó fuertemente, sobre todo por los derechos civiles, ustedes vieron la imagen al principio cuando le mostraba a las mujeres buscando el voto de la mujer, ¿cierto? En cada uno de nuestros países fue llegando también el derecho a voto de la mujer de manera paulatina, ¿cierto? Pero hubo una lucha muy grande, pero después de eso como que se ralentizó este movimiento, se adormeció un poquitito y ahora ha vuelto otra vez a renacer. Ha vuelto otra vez las mujeres a unirse por esta causa. Y por lo tanto, también las mujeres en esta apertura cultural han sido beneficiadas por la globalización. Ahora la información y las comunicaciones vuelan, por lo tanto la mujer tiene más acceso. Ya tiene la posibilidad de informarse, de poder acceder a determinadas situaciones y tener opinión. Antes la mujer opinaba lo que opinaba el marido. Antes la mujer estaba siempre en la línea de lo que el marido decía. Pero hoy la mujer incluso tiene su propia voz política, tiene su propio candidato a presidente, tiene su propio candidato a diputado, diputada, a congresista. Esa es la mujer que ahora piensa y tiene opinión personal. Muy bien. Entonces, esto es respecto de la apertura cultural. Quisiera hacer un pequeño paréntesis y contarles que se hizo una encuesta a 10.000 jóvenes en 19 países diferentes. ¿Y saben qué? Jóvenes, mujeres, el 76% de ellas aspira a ocupar altas posiciones en sus comunidades, carreras y países, pero creen que la van a tener bastante difícil. Al menos les va a costar más que a los varones. Algunas de ellas dicen, el clavo que sobresale se aplasta, respondía una joven japonesa que ha participado del estudio de la ONG Plan Internacional y el Instituto Gina Davis sobre género en los medios.
Así que las mujeres tienen ganas de ser líderes, tienen ganas de encabezar proyectos, pero es importante que podamos tener en cuenta estas condicionantes. La tercera condicionante, y no menos importante, es la democratización de los países. El hecho de que la democracia se haya comenzado a instalar en reemplazo de muchas y en muchas ocasiones muchas dictaduras, caso es el nuestro, el chileno. También hemos salido de una dictadura y hemos hace 40 años más o menos iniciado un proceso de democratización. ¿Qué es lo que ha generado la democratización en los países? Ha generado digamos, que estos modelos sean ahora más representativos y participativos. Debiera ser como es la imagen que le acabo de mostrar, así debiera ser, donde efectivamente el que es elegido de forma popular por el pueblo debiera ser la voz de ellos. Pero ¿qué está pasando hoy en nuestros países latinoamericanos? Muchos de ellos en este instante han pasado, incluso el mío, Chile, por una crisis de representatividad. Esta crisis de representatividad ha hecho que la gente crea cada vez menos en sus políticos, crea cada vez menos en sus autoridades, crea menos en las fuerzas de orden y seguridad, y por lo tanto ha generado algo en lo que la mujer ha sacado un beneficio. ¿Saben lo que es? Movimientos sociales de base. No, como no me dieron espacio y no hicieron cuota para que yo estuviera en el Congreso, como no me dan cuota para que yo pueda ser candidata a ser presidenta, entonces la mujer dice, bueno, desde abajo empujamos. Y es parte activa de los movimientos sociales de base. Aquí en Chile nosotros tuvimos una movilización bastante intensa y fuerte en el mes de octubre del año antepasado. Ya no sé cómo se van los años tan rápido, en octubre. Y sabemos nosotros, los movimientos fueron encabezados no por grupos políticos, no fueron encabezados ni siquiera por movimientos contrarios, digamos, en el sentido político al gobierno de turno, sino que fue la gente la que se movilizó, salió a las calles, empezó a manifestar sus necesidades y en gran manera comenzaron a padecer lideresas, mujeres en estos grupos de base. Finalmente, bueno, les comento en base a esto mismo, que hay un proyecto llamado Cuyup de ONU Mujeres. En este caso, esta foto corresponde a mujeres en un pueblo por la paz en Yeti, en la provincia de Java Central. Ellas comentan lo siguiente: las restricciones sociales a gran escala impuestas en nuestra ciudad nos plantearon un auténtico reto a la hora de comprar, preparar, distribuir paquetes de alimentos, los kits higiénicos. Eso lo explica Citi, integrante del grupo de trabajo de Sidomulio, ciudad de Batu, provincia de Java Oriental. Estas mujeres no requirieron de un puesto, no requirieron de una asignación. Sencillamente están comenzando desde sus comunidades de base a impactar su sociedad. Sobre todo en este tiempo de pandemia, porque ustedes las ven a todas con mascarilla y es porque ellas están haciendo este trabajo hoy, en este instante. Y el cuarto punto es la legislación. A algunos les molesta, incluso dentro de las comunidades de fe, este tema de la legislación, pero quiero decirles que dentro de la legislación podemos encontrar que los países se han autoobligado a firmar acuerdos y convenios internacionales. Estos convenios o pactos internacionales buscan la igualdad de oportunidades de la mujer y el hombre, la eliminación de la discriminación, el derecho a la salud, el acceso al empleo e incluso también forzarse a un estatuto jurídico de protección reforzada hacia la mujer. ¿Qué acuerdos o convenios internacionales más connotados podemos mencionar hoy? Puedo mencionarle la Convención de Belén do Pará. Esta es una convención donde se validan los derechos y la protección sobre las mujeres. También existe el CEDAW, que es una sigla en inglés, significa Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer. Y finalmente también tenemos otra sigla e institución que ha reforzado esta idea y es la Plataforma para la Acción de Beijing. Estos convenios, estos pactos firmados han buscado otra vez reinstalar a la mujer en las oportunidades que necesita para desarrollar su liderazgo. Ustedes me dirán a mí, entonces, ¿vamos a darle un cargo a alguien porque es mujer? No, yo le voy a decir que no, por el solo hecho de ser mujer no hay que darle un cargo. Pero si usted me pregunta a mí, ¿hay que negarle un cargo a una persona por el solo hecho de ser mujer? Y yo le digo, no. No se le puede negar un cargo a una persona por el solo hecho de su género. Esa es la idea de estas 4 condicionantes básicas. Ahora,
¿Cuáles son los aportes de género que la mujer puede otorgarle al liderazgo? Se han hecho algunos estudios, y si bien a algunos los molesta un poquito estos estudios porque dicen, no, es que le están poniendo un estereotipo y todo, pero hay que reconocer que la mujer, en esencia, también tiene distintivos a los del hombre. ¿Qué estilos de liderazgo podría desarrollar una mujer en este mismo trabajo? Tenemos que son más accesibles. Ellas son normalmente, y nosotras somos, voy a decir, más cooperadoras, inclusivas, sensibles. También podemos decir que en el estilo de liderazgo de una mujer encontramos que el liderazgo de ellas es más integrador, más competitivo. Y también en este liderazgo de la mujer que podemos desarrollar se considera que el liderazgo es más consensual, cuando normalmente el liderazgo del hombre normalmente es más autoritario, por no decirlo de otra forma. Esta imagen que vemos aquí, ya estoy terminando y cerrando con este tema, nos trae a la idea una reflexión bíblica con la que inician cada una de nuestras Biblias. Aquí vemos a Adán y Eva de espaldas ahí al huerto del Edén. En el libro de Génesis, capítulo 1, del verso 26 y 27, nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En esta porción maravillosa del inicio de la palabra de Dios, nos dice que la humanidad aquí está en su momento creacional y tiene la característica de ser a imagen y semejanza del Creador. Ambos dos, varón y hembra, mujer y hombre, ambos dos a imagen y semejanza de su Creador. Por lo tanto, la libertad de la mujer es un don y un derecho preciado que debiéramos nosotros como comunidades de fe defender. Por lo tanto, el núcleo de los derechos humanos y los derechos fundamentales viene dado por Dios mismo, por Dios creador, y por lo tanto la comunidad de fe que le profesa debiera ser el primer instrumento para defenderlos y para promoverlos. O sea, nosotros somos los primeros convocados a este trabajo. Termino ya con estas últimas diapositivas. Quiero comentarles a las mujeres presentes y a los varones presentes también en esta presentación de que las mujeres hoy no han dejado de ser lideresas, no han dejado de encabezar proyectos, trabajos enormes en pos de la humanidad completa. Esta imagen representa a Malala Yousafzai. Igual tengo problemas a veces con los apellidos porque este es un apellido oriental, de hecho pakistaní. Esta es una muchacha que a los 17 años logró obtener el Premio Nobel de la Paz por su lucha por los derechos civiles, sobre todo por los derechos de las niñas a ser educadas, porque en el lugar donde ella vivía, las mujeres, por el hecho de ser mujeres, no tenían derecho a ir a la escuela. Si usted examina la historia de esta tremenda mujer, se va a dar cuenta que tiene una historia bastante triste, incluso casi se muere. La intentaron asesinar en un bus escolar, en un bus, y de una manera milagrosa sobrevivió y hoy es una luchadora por los derechos de la educación en las mujeres. Otra fotografía, aquí tenemos a quien mencionaba el astrónomo José Massa. Ella es la chica de 17 años. ¿Cómo se llama? Algunos la conocen, puede ser, es Alisa Carlson. Ella solamente a los 15 años ya había sido aceptada en un proyecto científico para poder recoger muestras de las nubes en la mesósfera. A los 15 años ya había tenido este logro y ahora con sus 19 años más o menos que debe tener, se está preparando para ser la que encabece misión a Marte. La primera mujer que pudiese poner el pie sobre el planeta rojo. Eso es algo inspirador, es algo realmente inspirador. Aquí tenemos otra niña para que veamos que ni siquiera a veces hay que esperar tanto en nuestra edad para hacer cosas importantes, sino que ya nuestras niñas nos están enseñando. Aquí tenemos a Greta Thunberg, que es una activista sueca por los derechos medioambientales. Ella ha sido portavoz en muchas convenciones mundiales respecto del tema del medio ambiente. A su corta edad ya tiene un libro, una publicación de sus discursos medioambientales, al cual le colocó como título, Nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia. Finalmente, quiero colocar ahí en favor de las personas de la tercera edad, de los adultos mayores, las personas ya más adultas, a esta mujer, Angela Merkel, primera mujer canciller en Alemania.
Esta mujer logró estar 16 años en el cargo y de hecho no estuvo más porque dejó de repostularse. Y ella enfrentó la crisis, una de las crisis más grandes que ha enfrentado Europa completa. Enfrentó el colapso del sistema financiero en el 2008, conocido como crisis subprime. También ella sobrellevó las amenazas de disolución de la Unión Europea. También enfrentó como lideresa las olas migratorias, dado el problema grande que hubo de guerra, sobre todo en Siria y en otros sectores similares, donde los migrantes, los refugiados comenzaron a inundar Europa. Y también en parte le ha tocado enfrentar y le tocó enfrentar la pandemia del COVID-19. Todas ellas mujeres, todas ellas mujeres. Finalmente termino con las palabras de Han Kung. Él menciona lo siguiente, y qué reflexión para nosotros. La frontera entre la libertad y la servidumbre pasa por el corazón del mismo hombre, pasa por dentro de la iglesia y de sus instituciones y constituciones. Muy bien, entonces, ahora, ¿cuál es tu límite, mujer? ¿Cuál es el límite que tienes para soñar, para pensar, para proyectarte? Esa es una pregunta que queda en el aire para ustedes y para las mujeres. Gracias por su atención. Muchas gracias, Evelyn, por ayudarnos a entender esta realidad sociopolítica, económica de nuestra Latinoamérica, que sin duda esa realidad no es particular, no es singular, sino que de alguna manera podemos ver interpretado eso también en otros sectores como Centroamérica e incluso la realidad hispana en los Estados Unidos y en Canadá. Y creo que también más allá de este contexto. Nos has ayudado a comprender la realidad, a ver cómo la mujer de alguna manera ha encontrado apertura, pero no lo suficiente para poder desarrollar toda su gran capacidad. En el tema educacional, en el tema de la ley, se ha luchado por la igualdad, por encontrar espacios ecuánimes y no restringidos, y creo que la Iglesia tiene mucho que ver en esta lucha también para poder crear de alguna manera una conciencia colectiva y también un esfuerzo para que la mujer, si se siente limitada en el mundo, no se sienta limitada en la Iglesia. La Iglesia es una comunidad inclusiva, una comunidad que reconoce las grandes capacidades y bueno, creo que tu conferencia y lo que nos has entregado en esta linda charla nos ayuda a poder comprometernos más con esta necesidad de crear espacios y que nadie, ninguna persona, ni hombre ni mujer, ni los niños ni los ancianos, se encuentren limitados a la hora de desarrollar sus dones, sus talentos y todo lo que tienen para entregar con amor hacia el prójimo, hacia la Iglesia y hacia nuestro Dios. Muchas gracias por este caudal de información y por llevarnos con el corazón y viendo esta realidad. Muchas gracias a ti, Evelyn, y muchas gracias a todos los que disfrutaron juntamente con nosotros esta charla. Un abrazo.